cordial saludo. Mi nombre es Germán Moreno y me agrada mucho poder aportarle a este importante evento con un tema tan interesante y de tanta importancia para el desarrollo de nuestra profesión, para el desarrollo de nuestra labor y de las plantas de cultivo. Entonces, vamos a iniciar. La idea es que tengamos un concepto general de lo que significa la interacción entre componentes del sistema suelo y que salgan ideas de manejo con base a esta presentación, que de seguro hay que seguir ampliando, seguir aprendiendo, pero qué bueno que pueda ser una base para decisiones de manejo hacia el futuro. Lo primero que quisiera citarles es lo que reporta la FAO en cuanto a al crecimiento de la población mundial. Hoy somos algo más de 7.000 millones de personas en el mundo y la FAO para el 2050 proyecta 9.000 millones de personas. Esto impactado de forma importante por los países en desarrollo, representados por la línea roja. En la línea morada tenemos el aporte que harán los países desarrollados. Eso, digamos que contrastando con el efecto de tierra arable per cápita y la evolución que ha venido teniendo desde 1961, pues genera preocupación, porque vamos a ser más personas en el mundo, pero a nivel per cápita, en suelo de tierra arable, vamos a tener menos acceso por persona a la cantidad de tierra arable que desearíamos tener en una condición de población creciente. ¿Qué significa más personas, menos tierra? eh, Exigencia de mayor producción de alimentos, eficiencia y sostenibilidad de los recursos. Tanto es así que universidades importantes a nivel mundial eh, sobre todo países desarrollados han generado modelos económicos que buscan ser la base de políticas estatales para verificar, monitorear la evolución del recurso suelo en sus sistemas productivos. Entonces, en este artículo publicado en una revista indexada, eh, se muestra un complejo modelo económico con el que se busca relacionar los componentes que ingresan en forma de insumos agrícolas químicos en relación con los que ingresan eh, aportándole a la evolución o al desarrollo de lo que significa la vida del suelo. Entonces le hace biofertilizantes, enmiendas orgánicas, microorganismos. Entonces lo que se busca es, basados en esa relación, tener en cuenta para un sistema productivo en específico cuál es el efecto sobre el rendimiento y entender o proyectar qué va a pasar hacia el futuro con el recurso base de la producción de alimentos, que sería el suelo. Entonces, esto solo para ilustrar, no busco explicar estos modelos tan complejos que la verdad no es fácil de entender. Es solo para generar una idea de lo que está pasando en países desarrollados, universidades eh, enfocadas en generar diseños o monitoreos económicos con base en el comportamiento de un sistema agrario, eh, en la búsqueda de políticas donde el Estado ya se involucra a cuidar sus recursos suelo. Ya entrando en la parte más técnica y enfocándonos en lo que es el objetivo de esta charla, vemos que el suelo, como nos lo han explicado normalmente, tiene unas fases, la física, la química y la biológica, eh, cada una de ellas con impactos demasiado importantes para el desarrollo de una planta. Si me permiten pasar un poquito rápido, lo que quiero es ver cómo esos componentes se interrelacionan y empiezan a ser objetos de estudio donde la búsqueda de medir el impacto de un componente físico como son los agregados de suelo, el tamaño del agregado, cómo afecta el pH, la porosidad, la respiración del suelo, la comunidad bacteriana, la comunidad fúngica y el carbono orgánico del suelo. Y se empiezan a entender relaciones muy interesantes eh, y sobre todo contrastantes.
donde se puede ver que a medida que este tamaño de gránulo de suelo impacta positivamente a una comunidad bacteriana, no lo hace de igual manera con la comunidad fúngica. Es decir, que necesitan eh, medios diferentes para desarrollarse. ¿Sí? Entonces, lo que dice el autor es que hay una interrelación entre los componentes que afectan directamente la comunidad y la diversidad, la tasa de multiplicación de la vida en el suelo, basándonos en el tamaño del gránulo que acompaña o que se vuelve la vecindad o el medio de reproducción del medio vivo del componente pues, biológico del sistema suelo. Aquí de pronto se puede entender un poco más. También buscan encontrar en Liao y su equipo en el 2018 relaciones con fertilización, agregado de suelo y comunidad bacteriana. De igual manera, buscan ver el impacto de la fertilización, el tamaño del agregado de suelo y la comunidad fúngica. Entonces, aquí es también de forma interesante poder observar, el objetivo es poder observar cómo para las bacterias podría depender o generar un impacto en el 54.6% la fertilización frente a la diversidad de la comunidad bacteriana. ¿Sí? Mientras que el tamaño de los agregados es un 21.2% responsable de la comunidad bacteriana. En hongos pasa algo diferente. La fertilización impacta un 25.3% la comunidad bacteriana, mientras que los agregados un 39.4%. Si podemos ver, es más fuerte el impacto que tiene la fertilización sobre la comunidad bacteriana que sobre la comunidad fúngica, y es más fuerte el impacto que genera el tamaño del gránulo de suelo eh, en la comunidad fúngica que en la bacteriana. Esto lo explican a nivel del aporte de nutriente de fósforo, que es de alta importancia para el metabolismo de las bacterias y de altísima importancia para la generación de biomasa en las plantas, que van a ofrecerles recursos a esa relación simbiótica que se genera entre bacteria y planta. Entonces, estas dos diapositivas lo que nos empiezan a enmarcar es la idea de integración, de integralidad. No hay muchos conceptos normalmente entre el aporte nutricional y lo que pasa con las bacterias o lo que pasa con los hongos, pues aquí nos están mostrando los impactos que podrían generar, no solo a nivel de nutriente, sino todo lo que tiene que pasar después de poner la sal fertilizante, por ejemplo, frente al componente pH de suelo. ¿Sí? Hay una acidificación inevitable. Entonces, ¿qué es lo que genera ese tipo de fertilización? Eh, ¿Qué genera un desarrollo de preparación de terreno frente al tamaño del agregado o el tamaño del gránulo que logramos después de la preparación del terreno frente a una comunidad bacteriana y frente a una comunidad fúngica? ¿Listo? Después de todo esto, lo que es posible observar es que eh, como componente transversal tenemos que la materia orgánica se vuelve la base de un componente transversal asociado a un microorganismo. Es decir, esa materia orgánica como componente transversal es el hogar de los microorganismos que van a generar entre los dos un efecto sobre la fase física y la fase química, ¿cierto? Tanto en el tamaño de los agregados, como la compactación o agregación de suelo, el agua disponible por lo que pasa frente al tamaño de los gránulos de suelo. En la fase química, la disponibilidad de nutrientes es una relación supremamente directa. Lo que pasa frente al pH y la conductividad por el uso de las sales que están en capacidad, estos dos componentes, de hacer más o menos disponible para la planta. Entonces se vuelve un componente completamente transversal que afecta a las otras fases. Y aquí hay otro mensaje de integralidad. Si veíamos las diapositivas anteriores, lo que buscan es ofrecernos una idea de que un componente impacta a otro componente, que tiene una relación directa sobre la vida de una bacteria o un hongo. Ahora, pues una relación completamente directa es materia orgánica, microorganismo, y entre ellos dos, la afectación sobre las dos fases es supremamente importante. Vamos a desarrollar un poquito esa idea
y de aquí hacia adelante vamos a entender por qué esos dos componentes serían de forma importante impactos en el proceso de la fase física y la fase química y su relación con la fisiología de la planta.